Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este curso de redacción. Nosotros somos el grupo 102 de la materia de lenguaje verbal y redacción. Vamos a hablarles sobre cuestiones gramaticales. Vamos a ver cómo se utiliza el punto y coma, la coma, para qué sirven y cómo se utilizan, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, mucha atención. Nuestro grupo lo conforma Vanessa Aguilar, Karen Alegría, Adrián Almeida, Camila Díaz, Diego Gaona, Carla Gordón Sotomayor, Sviatoslav Baslstep. Vamos a ver. La puntuación, las reglas y el temperamento. Hay que recordar, la puntuación es el material elástico. Es importante tener en cuenta las susodichas reglas y adaptarlas a nuestro temperamento. Debemos recordar que estas puntuaciones y reglas nos ayudan a marcar tanto las pautas de entonación así como las pautas de sentido que se establecen a nivel sintáctico. Comenzamos con la coma. ¿Para qué sirve la coma? Nos sirve para separar elementos que tienen carácter incidental dentro de la oración. Nos ayuda a señalar una pausa en el interior de una oración, pausa que obedece a una necesidad lógica de esta y que puede indicar entonación ascendente o descendente. También nos sirve para separar elementos análogos de una serie, sean palabras, frases u oraciones. Punto y coma. ¿Para qué nos sirve el punto y coma? Sirve para separar oraciones entre cuyo sentido proximidad y por excepción frases largas semejantes en serie. También nos sirve para separar periodos relacionados entre sí. Y se usa siempre punto y coma cuando se pone coma solamente. Una oración o un periodo pueden prestarse a confusiones. El punto. ¿Para qué nos sirve el punto? Nos sirve para separar oraciones cuando los pensamientos que ellas contienen, aunque están relacionadas entre sí, no lo están de modo inmediato. La diferencia entre el punto y coma es cuestión de matiz. Se emplea al final de una oración para indicar que lo precede forma un sentido completo. Señala una pausa y entonación descendente en la última palabra pronunciada. El punto final indica una pausa más larga ya que ha terminado de expresarse una idea completa. Vamos a ver para qué sirven los dos puntos. Vamos a ver en qué se diferencia del punto y coma. Los dos puntos señalan pausa precedida de un descanso en el tono, pero a diferencia del punto, denotan que no se termina con ello la enunciación del pensamiento completo. Vamos a ver unos ejemplos y la explicación. Como vemos en esta presentación, en este cuadro, hemos puesto 3 ejemplos y al frente de estos 3 ejemplos explicaremos la manera de la cual se usó los dos puntos. Ejemplo 1. 3 nombres destacados del aula. 2 puntos. Juan, Pedro y Darwin. La explicación sería: indica que tras ellos viene una enumeración de elementos incluidos en la primera frase. Ejemplo 2. No se me puede condenar por lo que he dicho. 2 puntos. La verdad, lealmente expresada, no puede ser delito. La primera frase, su consecuencia en la segunda. Esta sería su explicación. Vamos al segundo ejemplo. Al entrar en la habitación me dijo: 2 puntos. Acabo de llegar de Segovia. Explicación. Es el de transcripción o cita de lo dicho por otra persona. Puntos suspensivos. ¿Para qué sirven? Señala una pausa inesperada o a la conclusión vaga voluntariamente imperfecta de una frase. Interrupción en lo que se dice. Por ejemplo, sí, coma, lo respeto mucho, coma, pero 3 puntos. Ahí está un ejemplo. Vamos a ver en otras
circunstancias, en lugar de etcétera. Números, actos de rebeldía, saqueos, vandalismos, robos, puntos suspensivos. Ahora vamos a ver cómo se utiliza como una pausa al expresar temor, duda o algo sorprendente. Ejemplo: no me decidí a estrechar la mano de puntos suspensivos asesino. Vamos a ver los signos de interrogación y exclamación y las comillas. Los signos de interrogación y exclamación. Estos signos, aunque sirvan de punto final, no excluyen el uso de los demás signos de puntuación. Comillas. Sirve para destacar una palabra o frase, pero del que conviene abusar, ante todo por razones de estética tipográfica. Estas destacan citas textuales, cuando se quiere dar énfasis a una palabra y también resaltar a una palabra nueva en el vocablo. Guiones y paréntesis. Guión. El guión mayor o raya sirve para separar los elementos intercalados en una oración. Representa un grado mayor de separación aún del que indican los guiones. Paréntesis. Sirven para separar dentro de una oración aquella misma especie de elementos incidentales, pero con mayor grado de separación aún del que indican los guiones. Verbo y sujeto. Vamos a ver ahora lo que trata el verbo y el sujeto. Y entramos a un tema un poco más profundo de lo que se trata ya, cómo formar oraciones y párrafos. Así que esto es muy importante, chicos. Verbo y sujeto. El verbo es una parte de la oración que designa estado, acción o pasión. También es la palabra por excelencia que expresa el juicio mental incluyendo el sujeto y predicado. Los verbos son unas formas especiales del lenguaje con las que pensamos la realidad como un comportamiento del sujeto. Vamos a ver. Si el verbo en una oración gramatical expresa lo que le pasa al sujeto, fácilmente se comprende que para saber cuál es el sujeto de una frase, bastará con preguntar al verbo quién o qué cosa realiza la acción. Debido a esto, si es que uno se pregunta al verbo quién o qué cosa realizó la acción y la respuesta no tuviera sentido, significa que esa oración estuviera mal hecha. Así que tocaría revisarla y hacerla de nuevo. Y revisar los puntos y parámetros que hemos puesto en esta presentación, como una guía para ustedes. Verbos transitivos e intransitivos. Lo vamos a entender mejor con unos ejemplos que hemos puesto a continuación. Si decimos, entre comillas, Caín mató a Abel, cierro comillas, el verbo matar es aquí transitivo. ¿Por qué? Porque la acción de matar pasa a transitivo, del sujeto a complemento, al objeto de Caín a Abel. En cambio, si se dice, la alegría repentina mata, aquí el verbo matar no hace referencia a ningún objeto. La acción termina en el verbo, no pasa a un complemento. En el primer caso, matar es transitivo, en el segundo es intransitivo. Así que chicos, ahora ya sabemos qué es transitivos e intransitivos. Vamos a por la siguiente diapositiva. Algunas características de la construcción verbal española. Se dividen en verbos auxiliares, el infinitivo, el gerundio, tiempos del verbo, el verbo. Vamos a ver verbos auxiliares. Haber y ser. Característico del idioma español es el gran empleo del verbo haber en comparación con otras lenguas que prefieren el verbo ser. El infinitivo.
Gran flexibilidad se usa como verbo y sustantivo. El gerundio es una oración subordinada de carácter adverbial. Tiempos del verbo. El verbo se divide en pasado, el pretérito, que indica un pasado remoto con relación al momento en que se habla o escribe, como por ejemplo quise, corrí, salté. El verbo. El perfecto pasado visto desde el presente. El imperfecto indica que el hecho está sucediendo en el pasado. El pluscuamperfecto expresa un hecho anterior al otro, hecho desde el pasado. Vamos a ver, decadencia del modo subjuntivo. El subjuntivo español se caracteriza por la duplicidad de formas del imperfecto y del pluscuamperfecto, y también el problemático futuro hipotético. Imperfecto, formas omitidas, como por ejemplo leyere y leyese, cantara y cantase. Futuro imperfecto, utilizado por los escritores casticistas en el estilo burocrático. A continuación, el adjetivo y el adverbio. Los adjetivos modifican y reducen, precisan o concretan la extensión del sustantivo, como por ejemplo, la casa vieja. En este caso el adjetivo podríamos ver que es vieja. Es un adjetivo calificativo que califica a la casa de vieja. Vamos a ver los adverbios. ¿Qué son los adverbios? ¿O qué hacen? Modifican a los verbos, a los adjetivos y a otros adverbios. El niño caminaba lentamente. Como aquí podemos ver, nos modifica al verbo caminaba y a los adjetivos. Los modernos gramaticales, según su rango de palabras, determinan al sustantivo como término primario, al adjetivo como secundario y al adverbio como terciario. Normas prácticas de redacción. Vamos a ver el adjetivo. Un solo adjetivo puede referirse a varios sustantivos. Predomina la concordancia en plural, pero también puede ir en singular. Si los sustantivos son del distinto género, el adverbio se pone en masculino. Por ejemplo, es importante el recorrido y la llegada. Otro ejemplo, son importantes el recorrido y la llegada. Aquí podemos ver ejemplos de distinto género y vamos a ver la colocación del adjetivo. Las lenguas gramaticales anteponen el adjetivo al sustantivo, como un negro caballo. Aquí podemos ver un claro ejemplo, cuando en realidad también se podría poner un caballo negro. Estas son unas lenguas germánicas que anteponen el adjetivo al sustantivo. Diciendo que así imaginamos primero el color para atribuirlo al caballo, pero la operación es instantánea y no hay tiempo para imaginar primero al animal y luego al color. Todo esto no es más que una disección mental psicológicamente falsa. En español, el adjetivo antepuesto atrae la atención sobre la cualidad. Por ejemplo, bello paisaje. Nosotros podemos pensar y lo podemos asimilar que el paisaje realmente es bello, debido a que el adjetivo antepuesto lo hace más atractivo. Vamos a ver, el adjetivo pospuesto nos dice cómo es el objeto para distinguirlo de otros. Por ejemplo, auto rojo. Esto de aquí nos sirve más para
calificar, darle una calificación a un objeto, al sujeto, y así poderlo identificar de mejor manera. La idea varía según la colocación del adjetivo, como ya les había explicado, como un hombre pobre o un pobre hombre. Se debe evitar la aglomeración innecesaria de adjetivos, como, por ejemplo, un bello y hermoso auto. No es necesario poner dos adjetivos a un sujeto, ya que prácticamente solo uno podría describir en su totalidad lo hermoso que podría ser ese auto. Evítense los adjetivos inexpresivos, llamadas términos vacíos, porque se pueden aplicar a cualquier cosa o hecho, como por ejemplo, un cuento maravilloso, una bella mujer. Las virtudes de la adjetivación son la variedad, la propiedad y la riqueza, como por ejemplo, los vicios son la monotonía, la vaguedad y la pobreza. Podemos ver una clara aglomeración de unos adjetivos, pero de los cuales no se ven nada mal. Normas prácticas de redacción. El adverbio. Norma general. Debe ir lo más cerca de la palabra que modifica, como por ejemplo, habla claramente. Vamos a ver, los adverbios derivados en mente. Tiene el inconveniente de la monotonía por el abuso del sufijo mente. Cuando los adverbios modales son consecutivos, solo el último término se escribe con mente, como por ejemplo, estudiamos organizada y atentamente. Podemos ver que en organizada no tuvimos que poner el sufijo mente, porque claramente estaría bien ponerlo en la última palabra. Se vería más estético y mucho mejor. Ahora continuaremos señalando una de las principales preposiciones, señalando su significado y el uso correcto e incorrecto de las mismas. Empezaremos con la A. La A indica movimiento, material o figurado, proximidad, lugar y tiempo, modo o manera y valor condicional. Por ejemplo, llego a mi casa. Llegó a las 8. A no ser por ti, me hubiera caído. Existen algunos usos incorrectos de la misma, ya que se sustituye la A por D. Por ejemplo, cocina a gas, olla a presión, buque a vapor, pero se debería decir cocina de gas, olla de presión y buque de vapor. Continuaremos con la preposición de. La preposición de señala posesión o pertenencia, materia, asunto, cualidad, número, origen, modo, tiempo, aposición, realce de una cualidad, condición. Por ejemplo, la mochila de Joaquín, el abrigo de seda. Existen algunos usos incorrectos de la misma, ya que se sustituye de por en, por para, por. Por ejemplo, se dice se ocupa de visitar. En realidad se debería decir dígase se ocupa en visitar. Otra preposición importante es la en, que señala o expresa ideas de reposo estática. También señala el tiempo, el modo, el medio, el precio, la causa o también el término de un movimiento con ciertos verbos. Por ejemplo, estudió en Quito. Se le notaba en la manera de hablar. Entró en la casa. Hay unos usos incorrectos de la misma, ya que se sustituye en por a, por con o por con. Por ejemplo, voy en casa de mis padres. Correctamente se debería decir voy a casa de mis padres. Señalaremos también en la preposición para. Esta indica dirección, tiempo, inminencia de un suceso, un objeto o fin. Por ejemplo, voy para Asturias. Está para llover. Papel para pintar. Un uso incorrecto es sustituir para por contra. Por ejemplo,
pastillas para el mareo, pero debería decirse pastillas contra el mareo. Otra preposición es por. Esta señala el tiempo, el lugar, el medio, el modo, la sustitución, una causa, una concesión o una perspectiva. Por ejemplo, lo hago por obligación, lo haré por ti. Existen igual usos incorrectos de esta preposición, ya que se sustituye por a, por de, por en o por para. Por ejemplo, por orden del presidente. Correctamente se debería decir por orden del presidente. O un traje para estar por casa. Debería decirse un traje para estar en casa. Vamos a continuar con el uso correcto e incorrecto del gerundio. El gerundio es una oración subordinada de carácter adverbial. Por ejemplo, Luis llegó cantando. Indica el modo de llegar de Luis. Cantando es la oración subordinada que complementa a la principal, Luis llegó. Para evitar confusiones, el gerundio debe ir lo más cerca posible del sujeto que complementa. El uso correcto del gerundio. Hay gerundio modal, temporal, un gerundio que indica acción durativa o continuidad, un gerundio que indica a una acción que es inmediatamente anterior al verbo principal, un gerundio condicional, gerundio causal, gerundio concesivo y explicativo. Por ejemplo, el gerundio modal sería llegó saltando y bailando. Gerundio temporal indica contemporaneidad, vi llorando a Juan. Un gerundio causal, conduciendo su manera de ser, no puedo creerlo. Gerundio concesivo, lloviendo a cántaros iría a tu casa. Gerundio explicativo, el piloto, viendo que el alímetro no funcionaba, decidió aterrizar. El uso incorrecto del gerundio. Llegó sentándose. Esta está mal dicha, ya que no se puede hacer las dos acciones simultáneamente. También, otro ejemplo podría ser una caja conteniendo caramelos. Está mal dicha, ya que es un galicismo. Se debe decir una caja que contiene caramelos. Vi floreciendo un árbol. El gerundio no debe expresar cualidades y es imposible ver florecer un árbol mientras sucede. En realidad se debería decir vi un árbol floreciente. Vamos a hablar ahora del leísmo, laísmo y loísmo. Estos son vicios gramaticales en donde se emplean mal los pronombres personales, átonos como le, la y lo. En vez de atender al caso gramatical, se atiende la terminación en a o en o, del género femenino o masculino. Por ejemplo, la di un empujón cuando se trata de una mujer o lo di un empujón cuando se refiere a un hombre. Vamos ahora a señalar algunos casos incorrectos y correctos. Incorrecto. Por ejemplo, cuando la veo ese peinado a Elisa, eso está mal dicho. Lo correcto es cuando le veo ese peinado a Elisa. Un ejemplo correcto. Le diga usted caballero, no intente colarse, caballero, que lo veo. No intente colarse, señorita, que la veo. Aquí señalamos cuando es hombre y mujer. Existen algunas razones para ello. La y lo, las y los son el caso acusativo del complemento directo. Le y les son dativo, caso del complemento indirecto. Por eso no se puede decir cuando la veo ese peinado a Elisa. El complemento directo del verbo ver es el peinado, que es lo que veo Elisa. Según el uso culto actual, el loísmo y el laísmo se consideran como incorrectos. El leísmo es correcto, pero totalmente inadmisible cuando se refiere a cosas no personificadas. Este tema no me lo sé, por ejemplo. Existen también otros escollos gramaticales, por ejemplo, deber de y deber. Un ejemplo, el profesor debe venir a las 12 porque a esa hora empieza su clase. Esta expresa una idea de obligación. Otro ejemplo, el profesor debe de venir a las 12 porque salió de su casa hace ya media hora. Esta expresa una idea de suposición. El relativo cuyo y su valor posesivo. Cuyo procede del latín y conserva su doble valor de relativo y posesivo. La Academia permite el uso de cuyo cuando concierta con los vocablos causa, ocasión, razón, fin, motivo y otros semejantes. Decidió apoderarse del trono a cuyo efecto comenzó las operaciones. Ese sería un ejemplo.
Es preferible reservar el vocablo cuyo para su función genuina de relacionar dos nombres. El uso incorrecto, la fe en la inmortalidad del alma, cuya condición tal vez no se precisaba mucho. Sí, sin, si no y si no. Si no unido, según Gil y Gaya, se ha formado al añadir la negación no al condicional sí. Por ejemplo, no se veía otra cosa sino ruinas. Se sintió sino como una sola palabra coordinadamente, puesto que ya no realza oraciones, enlaza solo elementos análogos de una misma oración. Existen algunas reglas prácticas para este. Para saber si se debe escribir sino unido o sino separado, inténtese colocar después de estas partículas la conjunción que. Si la frase lo admite, se escribe sino unido. En caso contrario, se debe decir sino separado. Por ejemplo, este libro no es mío, sino de mi hermano, sino que es de mi hermano. Otro sería el por qué y por qué separado y con tilde. ¿Por qué unido? Significa, es una conjunción causal equivalente a ya que o a pues. Por ejemplo, no voy porque no tengo dinero. ¿Por qué separado? Es un compuesto de la preposición por y del relativo que. Un ejemplo, esa es la razón por qué fue suspendido. ¿Por qué separado y qué con tilde? Esta expresa interrogación, lleve o no lleve el signo de interrogación. En un ejemplo, ¿por qué no estudias? ¿Por qué unido y con tilde? Esta da referencia al anterior porque sustantivado. Irá siempre precedido de un artículo o adjetivo. Ahora también veremos el con qué separado y con tilde. Este escollo gramatical es análogo al anterior, muy parecido. Un ejemplo, o estudias o no hay excursión, con que ya lo sabes. Expresa una conjunción consecutiva equivalente de modo que. Otro ejemplo, este es el problema con que se tropieza. Expresa una preposición más relativa, el con que separado. Con que, con tilde y separado, expresa una interrogación. Por ejemplo, ¿con qué has hecho esto? Ahora continuaremos con el abuso de las siglas. Primero, una sigla es la letra inicial de una palabra empleada como abreviatura y denominación, que se forman con las letras iniciales. Por ejemplo, FIFA, que significa Federación Internacional de Football Association. Por economía del tiempo y de espacio se prefiere las iniciales a la palabra que con ellas se indican. El auge actual de las siglas, fenómeno lingüístico propio de nuestra época y cada día más extendido, trae consigo problemas como el olvidar las palabras madres de las siglas y tiende a sustituirse un léxico clave. Existen algunas reglas prácticas para la redacción de las siglas. Primero, a la hora de escribir hay que valorar su popularidad, ya que algunas siglas no tienen que ser traducidas porque son de un dominio público. Por ejemplo, la ONU. Es de conocimiento público, que significa Organización de las Naciones Unidas. Segundo, cuando una sigla no es de dominio público, es obligatorio escribir al menos una vez entre paréntesis en el texto, para que así se conozca el significado de las siglas. Por ejemplo, BIG, que significa Brigada de la Investigación Criminal, no es tan conocida ni de dominio público. Tercero, es preciso recordar que al valorar una sigla se debe pensar en el público al que está dirigido el texto. También hay el abuso de pronombres, el posesivo su y el queísmo. El abuso de pronombres suele ser defectuoso, mal utilizado y poco elegante. Del posesivo su, en lo que se refiere al su, la culpa de las posibilidades anfibiológicas resultantes hay que achacárselas a la pobreza del idioma. En nuestro idioma todo es en su y sus. El queísmo, esta hace referencia al que es la piedra angular donde rompen los puntos de las plumas mejor templadas. Al que mal empleado, su abuso, a su excesiva y dolorosa podemos llamarle queísmo. Aquí les dejamos la fuente. Muchas gracias por su atención.